¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 6 nuevos animes recomendadísimos donde el protagonista es ultrapoderoso y toda una leyenda. Prepárense, gente, porque los nuevos animes que se vienen para julio serán unas joyitas. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos como este. Y dicho esto, ahora sí comencemos de una vez. Número 1. Naseboku no Sekai. Todo comienza en este mundo donde coexistían 5 razas, los cuales tenían sus propios territorios y vivían en armonía, hasta que tras unos disturbios se desató una guerra e inició la masacre. La humanidad, al ver que no hay opción, fue metida a huevo en esto, siendo superados por las habilidades de los otros. De hecho, ya no tenían fe en ganar hasta que apareció un héroe llamado Sid, el cual los protegió de todos, ganando de forma estratégica esta guerra. Fue así que se llevó a todos en 4 sitios conocidos como los cementerios, volviendo la era de paz. Después de 100 años seguimos a Kai, un joven guerrero que junto a sus compañeros cuidaban estos lugares, teniendo una vida tranquila. O bueno, hasta ese fatídico día donde todo se distorsionó y comenzó la sobreescritura del mundo. Al parecer, Kai fue enviado a otro universo donde no existía un héroe y la humanidad fue esclavizada por ser inútiles. La tecnología no fue suficiente contra la aterradora magia, siendo derrotada. El protagonista a un comienzo no sabe qué rayos acaba de pasar, solo entiende que sus amigos se olvidaron de su existencia y ahora le toca aceptar la dura realidad, además que debe descubrir cómo afrontar a los enemigos. En sus aventuras por este nuevo mundo conocerá a alguien que le ayudará en esta guerra, debido a que está a punto de extinguir a la humanidad. Este es un anime demasiado épico que tienen que ver, sale en julio, recomendadísimo. Número 2. The Stranger Magician y The Demon Lord's Army was a He-Man. La historia inicia con Iku, un ser que era la fuerza principal del Rey Demonio, siendo nombrado como el verdadero comandante. Este era temido porque podía eliminar una fortaleza entera él solito, incluso estaba al nivel de destrozar reinos enteros. Infundía tanto miedo que si los humanos lo veían en combate ya se resignaban a morir. Esto emocionaba a sus compañeros de guerra por ser tan poderoso. Sin embargo, tiene un pequeño secreto que no puede contar a nadie, y es que él es un humano, cosa que es muy peligroso porque muchos de sus amigos tienen un odio profundo por la raza humana, y si él llegase a decir algo, pues sería él contra la humanidad y los demonios. Así que prefiere estar en silencio y vivir en paz, hasta que los problemas comienzan a aparecer, donde varios humanos poderosos se juntaron para acabar con él, pero no podrán con Iku. Estas escenas dejarán a muchos en duda sobre lo que es en realidad, pero les engañará igualmente. En sus aventuras alocadas conocerá compañeras muy buenas, al igual que seguirá perfeccionando sus habilidades. Este es un anime muy bueno que se emitirá en julio, esténse al tanto, recomendadazo. Número 3. Dungeon People. Todo comienza con Clay, una chica que fue entrenada por su padre para ser una futura miembro del gremio de ladrones, hasta que un día al entrar a una mazmorra él desapareció, dejándola sola con grandes habilidades para la batalla, pero aún así lo extrañaba mucho. A pesar de este incidente, ya no se dejó intimidar por las amenazas que existen dentro de este lugar, y decide hacer una promesa de volver a ver a su padre, yendo constantemente a esta mazmorra para ver hasta dónde llegó. Ahí descubrirá que está llena de duendes y todo tipo de criaturas peligrosas. Aún así, seguía entrando más, descubriendo que al final de este sitio existe un cuidador, quien le invita a pasar al siguiente nivel y si desea puede formar parte del personal. Clay a un inicio se cuestiona de cómo es posible esto, pero por su curiosidad decide adentrarse más y aventurarse sobre los misterios que tiene la mazmorra. Este es un anime medieval interesante que tienen que ver, se emite en julio. Número 4. Suicide Squad Isekai. Un anime muy esperado por todos, ya que se centra en la ciudad de Gotham, donde como siempre habita el crimen, hasta que la jefa de la corporación Argus decide reunir a los criminales más letales del lugar, para que estos cumplan una misión. Como bien saben, estará conformada por Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Clayface y King Shark. Estos locos serán transportados por un portal a un reino de otro mundo. Ese lugar es un sitio donde existe la magia
isekai es de la época medieval, al igual que también estarán orcos, dragones y todo tipo de seres mitológicos. Un isekai pero con los villanos que muchos conocen, pero para hacer más emocionante esto, se les colocó un collar que explotará en 72 horas, así que no hay marcha atrás o motivos para escaparse. Las nuevas aventuras de este equipo comienza por todo un mundo fantástico, un anime suculento que tienen que ver, se emite en julio. Número 5. Himai Saiketsu, o también Dice White My Stepsister. Un romance de hermanos llegará pronto, ya que todo comienza con Yuta Samura, quien tiene un padre muy loco, el cual se volvió a casar con una mujer muy buena. Así que él tendrá que convivir con su nueva hermanastra, quien se llama Saki, y al parecer se convirtió en la belleza número 1 de su escuela. Pero debe cuidar bien sus palabras, ya que aprendió los valores esenciales entre varones y mujeres debido a la relación de sus antiguos padres, decidiendo estar a una distancia vaga y cómoda pero presente. Por otro lado estará Saki, quien siempre hizo las cosas en solitario, al igual que no sabe cómo confiar, dudando de todos. Esto hace que Yuta no sepa cómo tratarla y si se equivoca en algo lo pagará caro, pero el tiempo lo dirá. Gracias a esto empezarán a aprender la relación de vivir juntos, haciendo que poco a poco se enamoren. Un anime algo norteño que les puede gustar, me pareció interesante y por eso lo metí al top, así que anótenlo y esperemos cómo va. Número 6. Kimito Boku no Saiyu no Senjou. Y ya se viene la segunda temporada de esta joyita, y para los que no lo vieron les daré un breve resumen. Desde hace muchos años se ha librado una guerra entre el imperio científico y el reino de las brujas. Ambos no se llevan muy bien, haciendo que cada que se encuentren empiece una batalla a muerte. Así fue durante muchos siglos, hasta que todo va a cambiar con unos jóvenes. Por un lado está el espadachín imperial conocido como Iska, y luego está la princesa bruja llamada Liz, quienes cuando se vieron juraron acabar con el otro. Pero en medio de la batalla nacerá un sentimiento extraño, donde Iska verá lo hermosa que es, mientras que Liz observará que es un tipo muy fuerte y con una voluntad de acero. Juntos harán muchas cosas interesantes, pero el problema está en que no pueden llegar a más por la guerra que tienen sus reinos, haciendo que sigan luchando, o bueno, hasta que encuentren la forma de cambiar el destino. Este es un anime muy épico que lo tiene de todo, vayan a verlo y esperen la segunda temporada que se viene en julio. Atentos. Recomendadazo. Y bueno chicos y chicas, eso es todo. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal. Además que se dice que si comparten el video, una suculenta waifu les visitará por la noche. Dicho esto, no se olvide de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.